chicos del curso de razonamiento verbal y mi nombre es el profesor Luis Javier Castillo Quispe y vamos a comenzar con nuestro primer tema. Muy bien, ¿cuál es nuestro primer tema? La etimología, raíces griegas y latinas, ¿de acuerdo? Luego vamos a comenzar con lo que es la palabra etimología, que dice que proviene de dos voces griegas, en la cual se estimula primero por etimos, que se refiere a la esencia, verdad o origen, ¿de acuerdo? Origen. Y por la otra palabra que es logos, que es estudio, ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, etimología viene a ser origen o estudio, ¿verdad? El origen del estudio o la ciencia de origen, ¿de acuerdo? Etimológicamente, a través de la etimología conocemos el verdadero significado de las palabras, así como su estructura y ortografía correcta. Y también tiene un vocabulario etimológico, así como el diccionario normal. Se utiliza también lo que son sus prefijos, sufijos. También la etimología tiene un vocabulario que es de gran importancia, ya que brinda una idea aproximada y que explicaría por qué se escribe así, ¿no? O sea, la explicación de esa palabra. Muy bien. Entonces, un ejemplito de la etimología, ¿de acuerdo? La academia. Ya. Si en caso no hayas entendido hasta ahora, ¿cuál sería entonces la descripción de la palabra etimología? En sí, la etimología se denomina que es el estudio del origen de las palabras, en conclusión, ¿de acuerdo? Puede ser individuales o puede ser cronológicas, dependiendo a la incorporación de su idioma, así como una fuente y que también puede detallar sus cambios entre la forma y su significado. Por ejemplo, aquí en otro idioma viene que academia dice academia, que significa casa de leer. Academo, donde enseñaba Platón. Entonces viene a ser la primera palabra etimología. ¿De dónde proviene? De acuerdo a la etimología que es academia. Comenzamos con el siguiente. Adefesio. Adefesio no se refiere porque eres un adefesio, ¿verdad? No, se refiere que viene del latín, que es defesios, que significa efesios en relación sobre la epístola de San Pablo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Pero profesor, ¿qué significa? ¿Qué es lo que dice cuando se refiere a epístola? ¿Qué es epístola, profesor? Bueno, epístola viene a ser algo que dirige un conjunto de personas, en que se envía a los apóstoles, ¿no? Y diversas comunidades. O sea, por ejemplo, cuando se refiere a epístola o episcopal, en lo que, por ejemplo, Jesucristo, ¿verdad?, tenía sus apóstoles, entonces en una relación epístola, ¿verdad?, que dirige un conjunto de personas, ¿no? Así como discípulos, pero también por parte de el catolicismo se lee o se canta como un fragmento escrito por los apóstoles. A eso se refiere. Por eso dice que significa relación epístola de San Pablo, ¿de acuerdo? Muy bien. Agosto. ¿Por qué le dicen agosto a un mes? Viene del latín Augusto, que en referencia al emperador romano César Augusto. Entonces, Augusto es la palabra griega, la etimología lo suprimen por agosto. Siguiente, alarma. Alarma del italiano alarme, que significa a las armas. Grito de los soldados a ser atacados. Es como una alarma igualito, ¿no? Alarma, es un sonido, ¿verdad? Es un grito, ¿no? Y el siguiente, que es el alfabeto. El alfabeto viene a ser una palabra que procede de la unión de dos primeras letras del griego alfa y beta, ¿verdad? Alfa, beta, ¿correcto? Inicio, fin, ¿correcto? O bueno, ¿no? ¿Qué es? Continuamos con lo que es, una vez ya sabemos qué es etimología, entonces empezamos con lo que son raíces griegas. Y varios de nosotros nos hemos preguntado, ¿verdad?, ¿por qué estudiar raíces griegas y latinas? O alguna vez se han preguntado que por qué debemos estudiar raíces griegas, ¿no?
O también la otra pregunta que nos dice, ¿por qué, qué muchas palabras de origen griego llegan a nosotros a través del latín? No, la mayoría se presenta en latín. Y también, como la pregunta que me hicieron hace tiempo, ¿sabe usted de cada 4 palabras en español son latinas? O sea, la mayoría sí son latinas, las raíces griegas son pocas, pero las latinas es en su mayoría. Pero también cuenta que en la cultura griega, les voy a contar un poco, que dice que lo más importante de su historia de la humanidad y la civilización que se enriquecen con los aportes de su cultura sobre la literatura, ¿verdad? Por eso viene el estudio de todo, viene de Grecia, ¿correcto? Tanto todas las todas las ramas, pero también artes y la filosofía. La filosofía, como dice el señor Mauro Rodríguez, que es en su presencia del griego es en español, afirma que las bases de las matemáticas son griegas. Correcto, eso es cierto. Pero también dice que Euclides dominó la geometría por más de 2000 años. Como Arquímedes y Hierón crearon la física. Hipócrates y Galeno la medicina, como Aristóteles la sociología, la psicología y la metafísica. Y Heródoto, Tucídides y Xenofonte, la historia, y entre otros, ¿no?, que han creado diferentes ramas. Entonces, ¿por qué estudiar las raíces griegas y latinas? A ver, nunca esa pregunta va como una consigna para ustedes. Pero entonces, ¿por qué estudiar las raíces griegas? Porque en sí nos permite conocer el significado de dicha palabra y porque enriquece nuestro dominio léxico, o sea, nuestra lexicología. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos que muchas son de origen científico y tecnológico, que se han formado del griego, ¿de acuerdo? Todo viene de las palabras, el diccionario, ¿no? De toda la matemática, todas las materias vienen de Grecia. Ojo. Y también se ha empleado muchas veces que algunos vocablos o palabras como la mecanografía, la taquigrafía, el helicóptero, fotografía, teléfono, telegrafía, micrófono, cinematografía o cardiólogo, zootecnia, pedagogía, ¿no?, que nosotros aplicamos la pedagogía, entre otros. También se recuerda que una gran parte de las voces españolas que hemos tomado de latín son de origen griego, ¿de acuerdo? Todo proviene de ahí nace, ¿no?, de Grecia. Como por ejemplo, ¿dónde comenzó la música? En Grecia, ¿no? La biblioteca, las boticas, el horizonte, hasta las comedias, ¿no? Y entre otras. Pero también hace como 150 años antes de Cristo, Roma vence a Grecia. ¿Cómo? Por el poder militar que bien poco pudo someter las bases que aquellas culturas que eran de sensibilidad y armonía se imponían a las instituciones educativas, ¿correcto? Entonces había una gresca entre Roma y Grecia, que unos tenían elegancia, armonía, y lo que se imponían a lo que era la educación, ¿de acuerdo? Y después que en el gran siglo de la cultura latina y la sombra de la Nueva Grecia en ese entonces era la cultura de Roma, o bien denominada como greco-latina, ¿de acuerdo? Entonces es algo así. Y aparte, para terminar con este pequeño introducción, un poquito más les voy a contar sobre el que primero, cuando las colonias griegas se establecieron en la costa de la península ibérica, ante la llegada de los romanos, las voces griegas se incorporaron en la habla hispana. Recordemos que la RAE, ¿verdad? Es la Real Academia Española, proviene, ¿no?, de allí, de Europa, ¿no? Es hispano. Y que luego fueron invadidos, ¿no?, por Roma. Eso ya es parte de la historia, ¿no? Pero en segundo también, cuando los romanos conquistaron Grecia, los griegos superiores que en la cultura sobre los conquistadores aportaron muchos términos en latín, por lo que fueron sí difundidos en todo el imperio. Y en los movimientos artísticos y literarios, particularmente el que ya sabemos, el Renacimiento, el Neoclasicismo, el Modernismo, ¿no?, introdujeron ya más palabras, ¿no?, de origen griego.
Y también sobre la ciencia y la técnica, ¿no? Han recurrido con frecuencia a términos de origen griego, que se denomina virus, una enfermedad, un proceso, un instrumento, ¿no? Un invento, lo que se hace, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? De la enfermedad que estamos pasando. Bien, entonces continuamos con el tema. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuáles son las raíces griegas y latinas? A ver, ¿cuáles son las raíces griegas y latinas? Dice, el español tiene una gran influencia del latín y del griego. Las raíces griegas y latinas son la base de nuestro lenguaje. Contienen el significado etimológico de las palabras, por lo cual es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas. Correcto. Entonces es muy importante que sepamos de dónde provienen las palabras, ¿de acuerdo? Que son las raíces griegas, tanto griegas y latinas, aunque en la mayoría hay más latinas, raíces latinas que griegas, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a comenzar con la primera. ¿Cuáles son las, entonces, profesor, cuáles son las raíces griegas que usted dice? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo la palabra antropología, que se refiere, es la ciencia social que estudia el ser humano, ¿no? La antropología es el estudio también que tiene una raíz griega, pues la forma antropos, que significa hombre, ¿verdad? Antropos, ya sabemos que significa hombre, y logos viene a ser el conocimiento, y la palabra cronómetro viene a ser que permite el tiempo, ¿verdad? Cronómetro, tiempo, logos, conocimiento, y antropo viene a ser hombre, ¿correcto? Entonces eso viene de sus raíces, ¿correcto? Entonces por eso son raíces griegas, ¿no? Por algo dice de la palabra, de dónde empieza, ¿no? Pero como por ejemplo también otra, la palabra arqueología se refiere a la disciplina que estudia las sociedades ancestrales a través de sus restos, ¿verdad? Sabemos que en sí es la antropología. Otro ejemplo, por ejemplo, usamos en la actualidad el término arqueo. ¿Qué es el arqueo? Significa viejo o antiguo, mientras que logía, ¿de acuerdo? Se refiere también a logía o logos, que tiene que ver con el estudio o conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma se desmenuza la palabra para poder encontrar el significado, por qué se llama así, ¿no? Es el por qué, prácticamente las raíces griegas es el por qué, ¿no? ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué se pronuncia así, no? Entonces, ahí van tus ejemplos, ¿de acuerdo? Continuamos. Entonces, profesor, una vez ya sabemos que las raíces griegas. Entonces, ¿cuáles son las raíces latinas? En sí, las raíces latinas vienen a ser más frecuentes, o sea, hay más en variedades, ¿de acuerdo? Lo que son las raíces latinas. Dentro de las raíces latinas hay infinidad, pero a ella se le viene, como por ejemplo las fobias, ¿no? Miedo a la altura, acrofobia, ¿verdad? Entonces fobia viene a ser, ¿no? Y fobia viene a ser de que proviene del sufijo de miedo, ¿de acuerdo? Y filia también viene a ser otro, ¿no? Entre otros. Pero como detallamos acá, dice, las raíces son una parte históricamente irreducible de una palabra, de la cual proceden otras voces, o sea, de unas variedades de las cuales que proceden otras voces. La raíz se refiere siempre a la lengua originaria. Ojo, la raíz siempre es una lengua originaria, o sea, neta, ¿de acuerdo? Y sus antepasados. Entonces la raíz hay que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Como vamos adelante, vamos a seguir explicando lo que es el prefijo, sufijo, ¿de acuerdo? La raíz. En el ejemplo, aero, como les dije hace rato, aerofobia, ¿no? Aero viene a ser al aire, ¿verdad? Fobia viene a ser miedo, ¿no? Entonces miedo, ¿no? A la altura, ¿no? Acro, ¿no? Por ejemplo, agogos se refiere a conductor, demagogo, pedagogo. Gogos, por eso nosotros somos pedagogos, ¿verdad? Otra, agón, que se refiere a la lucha, ¿no? Agonía, antagonista. Acá ya no se utiliza griegas, ¿verdad? ¿No te das cuenta que acá no aparece
aerofos o agogos, domonov, ¿no? O sea, no hay palabras griegas. Todo es en la lengua hispana. Acros viene a ser altura, ¿de acuerdo? Aerofobia, como él te dijo, ¿no? Aerofobia es miedo, miedo a la altura, ¿de acuerdo? Aerofobia, acros. Hidro ya sabemos que es agua, ¿verdad? Entonces, hidrosfera, ¿de acuerdo? Hidroeléctrica, ¿de acuerdo? Agua eléctrica, ¿no? Enos, que es vino, y logos es estudio que hemos hablado, estudio o tratado, ¿de acuerdo? Enología, producción y variedad de vinos, enos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tú vas a hacer en tu ejercicio más adelante. Por ejemplo, ahí te dice, mi cuadro estará en una pinoteca, es decir, entonces hay que tener en consideración que vamos a trabajar con nuestro diccionario, ¿de acuerdo? Para que podamos entender qué es eso, qué es una pinoteca, ¿de acuerdo? La pinoteca viene a ser una galería o un museo de pinturas que por lo tanto es un espacio destinado para la exposición de obras artísticas, ¿de acuerdo? De carácter pictórico, ¿no? De lo que son imágenes. Pero profesor, ¿qué es una pinoteca o qué hay en una pinoteca? Como te digo, es una galería o un museo de pintura, que por lo tanto es un espacio destinado a exponer de acuerdo a lo que son artes. ¿Listo? Entonces, cuando tú quieres guardar pinturas, ¿no? Hacer una colección, entonces guardas en tu pinoteca, ¿de acuerdo? Pinateca. Muy bien. Entonces, ahí acabamos con nuestra parte teórica y nos vamos a lo que es nuestro ejercicio. Muy bien. Aquí te dice conociendo raíces griegas. Muy bien, ahí te he puesto la raíz que te dice ahí, ¿no? Raíz y el significado. Tú tienes que buscar el significado de la raíz acanta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el significado de acanta? Para eso vas a tener que buscar tu diccionario. Y el acanta o el acanto es un tipo de hierba, ¿de acuerdo? Que tiene hojas espinosas. Por ejemplo, puede ser hay unas plantas, por ejemplo la ortiga, ¿no? Tiene puntitas, ¿no? Entonces es la raíz de acanta, ¿de acuerdo? Entonces vas a poner aquí, ¿no? Su significado. ¿Listo? Por ejemplo, acro ya sabemos que es altura, ¿no? Significado de adeno, ¿no? ¿Qué viene a ser adeno? Significado de adeno viene a ser un elemento de origen griego. Eso sí es, ¿no? Por algo te dice raíces griegas. Todo esto estas raíces son griegas, todas, ¿de acuerdo? Fono, ¿no? Ya sabemos, foto, ¿no? Entonces tenemos que buscar con el diccionario, ¿correcto? Vamos bajando. Acá conocemos, vamos a hacer simplemente buscar el significado. ¿Listo? Y la siguiente te dice ahí, un legislador es el que produce leyes. Legislar viene a ser, y un legicida es quien mata las leyes. Sí, legicida, sida viene a ser lo que es matar, ¿verdad? Entonces producir viene a ser alador, ¿correcto? Pero ahora vamos a hacer, ya que una vez hayas hecho lo que son raíces griegas, entonces vamos a empezar con el siguiente, las raíces latinas que hay en variedad. Por ejemplo, que el significado de acre que viene a ser, es una medida agraria, ¿verdad? Acre viene a ser una medida agraria de sistema que equivale más o menos a la superficie, ¿correcto? Agri igualito, por ejemplo, literatura, ¿verdad? Animación, ¿verdad? Ambu, ¿no? Entonces tú vas a tener que ser lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces esas son raíces latinas.
Listo. Entonces vamos a tener que buscar en el diccionario, ¿de acuerdo? Todito. Y por último, acá te dice lo sencillo. Encuentra el significado de teocracia. ¿Qué es teocracia? ¿Qué viene a ser teocracia? ¿Mm? Teocracia viene a ser un sistema político en la cual que los sacerdotes o los príncipes, en la calidad de ministros de Dios, así como por ejemplo los obispos, ¿no?, que actualmente son, ejercen algo político, un poder político, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que poner, ¿qué es teocracia? Es un sistema político en la cual los sacerdotes o los príncipes eh, dan calidad a ministros de Dios, ¿de acuerdo? Profesor, pero entonces, ¿qué es andro? ¿Qué viene a ser andro? ¿Qué viene a ser andro? Andro es hombre, ¿verdad? Andocracia es una raíz griega, ¿de acuerdo? Que significa gobierno, donde mandan los hombres. Entonces, andocracia, ¿no? Así como el machismo, ¿no? Algo así. Aristocracia, democracia. Entonces tú vas a tener que buscar su significado. Acá dice, encuentra el significado. Entonces, ¿cómo se llama el miedo? Acá tienes que poner las fobias, ¿verdad? ¿Qué tipo de fobias? Miedo a las alturas, acrofobia. Miedo a los insectos, ¿no? Miedo a los hombres, androfobia, ¿no? Miedo a las mujeres, ginefobia, ¿no? Entre otros, ¿no? Rayos, rubor, al matrimonio, a los peces, a los perros, ¿no? Miedos a los perros, xenofobia, ¿no? Entre otros, ¿no? Y tienes miedo a la sangre, miedo a los microbios, a la guerra, ¿no? Los perros, todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo, chicos. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Muy bien, chicos, nos vemos a la siguiente clase.